presentes, muy buenos días. La academia resulta ser aquel espacio en el que las mentes se encuentran y el conocimiento florece. Es una red viva de ideas que se entrelazan armónicamente, uniendo miradas distintas bajo el mismo horizonte, la expansión del saber. Es por ello que el día de hoy nos hemos citado a este encuentro con la intención de generar espacios de debate, de diálogo, pero sobre todo de conocimiento. Resalto públicamente la labor realizada por el equipo de TIC Jurídico, especialmente el doctor Carlos Gerves, la abogada Samantha Sevilla y el abogado Marcelo Morocho, cuya loable misión de forjar una comunidad apasionada por el derecho, sin duda alguna, es digna de admirar. Es gracias a este grupo de estudiantes, abogados, amigos y visionarios que podemos ser parte de este evento académico en el que seguramente obtendremos más dudas que respuestas, pero a la vez unas ganas insaciables de ser nosotros los pioneros de encontrar la solución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Del mismo modo agradezco al doctor Felipe Rodríguez Moreno por su predisposición para compartir con nosotros el día de hoy, disfrutar de un espacio ameno y ofrecernos enseñanzas a nivel personal y profesional que serán influyentes a lo largo de nuestra vida. Agradezco a cada uno de ustedes por darse el tiempo de acudir el día de hoy a este evento. Tengo la certeza que lo disfrutaremos y aprovecharemos al máximo la presencia de un expositor de tan alto calibre como lo es el doctor Felipe Rodríguez. De igual forma agradezco a los socios de Terracota Rooftop, quienes nos han prestado este espacio para generar un debate académico. Sin más que acotar, demos un fuerte aplauso a nuestro invitado especial. Bueno, bienvenidos a todos, gracias doctor, ha sido un gusto, un placer, tuvimos la oportunidad igual de conversar el día de ayer. Realmente aquí están las personas que nos interesa el derecho, que buscamos la excelencia jurídica y tener el honor de tenerle aquí para nosotros es muy importante. Doctor, vamos a ir conversando, la dinámica le comenté un poquito en relación a sus libros, a su vida, a lo que ha desarrollado todo este tiempo de trayectoria profesional. Doctor, vamos a iniciar, en este caso con mi persona, comentando un poquito de Juicios Paralelos, un libro que nos habla de las verdades. ¿Cuáles son esos tipos de verdades? ¿Cómo se desarrollan esos tipos de verdades? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos los que están aquí. No sabía que iba a tener tanto público, creí que era solo una cámara, pero feliz de estar aquí. A ver, tipos de verdades. Verdad histórica, que son los hechos tal cual suceden, es lo que estamos viviendo en este momento. La verdad histórica es que estoy sentado aquí y ustedes están sentados aquí, y la verdad histórica es que la silla donde tú estás sentado pesa 1,5 kilos. No hay nada de subjetivo en eso, ¿verdad? Y luego está la verdad procesal, y es cómo el hecho histórico es relevante para un proceso, y dentro del proceso cómo lo puedo probar. Y yo sostengo en el libro que es muy raro, y solo es cuestión de suerte, que la verdad procesal y la verdad histórica se unan, porque son diferentes. Aparte hay reglas distintas para adquisición de la verdad. ¿Por qué? Porque el proceso tiene limitantes para la verdad. El perfecto ejemplo de un limitante para la verdad, que es un ejemplo que no me acuerdo más si pongo en el libro o no, lo pongo normalmente en conferencias, y es: yo soy un pervertido que decide poner una cámara en el baño de una mujer porque la quiero ver bañándose. Y cuando ya prendo el monitor veo que está apuñalando a un hombre y lo está matando. La verdad histórica quiere decir que ella lo mató a él apuñalándolo. La verdad procesal quiere decir que ella no mató a nadie. ¿Por qué? Porque no tenía orden judicial para poder poner esa cámara en ese lugar, y obviamente yo no soy policía ni estoy dentro de una investigación, por lo tanto no tiene validez. La diferencia entre una verdad histórica y una procesal puede ser abismal. Y luego tenemos la verdad mediática. La verdad mediática va a ser la verdad de la gente absolutamente ignorante que según sus sesgos decide qué es verdad y quién es mentira, quién es el asesino, quién no es el asesino. Y vamos a terminar con una verdad judicial, y esa verdad judicial es que es verdad lo que dice la sentencia, es decir, administrando justicia en nombre de la Constitución, el pueblo soberano y la ley, Juan mató a María. Por lo tanto, esa es una verdad judicial, pero esa verdad judicial tiene que estar sustentada en una verdad procesal. Hoy por hoy está sustentada en una verdad mediática y cada vez está más lejos de la verdad histórica. ¿Qué tanto afecta esta verdad mediática en los procesos, sobre todo penales? Absoluta, es decir, libera culpables y condena inocentes. Es gravísimo porque al final el que decide la inocencia es yo siempre digo el de broma, es la tía WhatsApp, es
Y esto nace de una razón de ser, que no lo traté ayer, pero podemos tratar hoy, es toda época cultural de la humanidad ha tenido un rito. Las sociedades se han movido por ritos. La más larga y poderosa fue el rito religioso en la Edad Media. Pero hoy tenemos un nuevo rito y ese rito es opinar. Si no opinamos, no existimos. Todo el mundo quiere opinar de todo. Entonces hay COVID y la gente quiere opinar sobre si el COVID fue inventado por las farmacéuticas. Y el que opina es un cineasta con un albañil y con un arquitecto. Ninguno sabe de medicina, pero deciden esto. Y todos deciden que las vacunas son una idea de Huawei para inyectarte 5G. Nadie entiende por qué todo el mundo habla de todo, ¿ya? Entonces empezamos a tener una crisis de la verdad con las verdades mediáticas porque todos queremos opinar de todo. Y yo últimamente no opino de nada. Recién alguien me insultó en redes sociales y me decía que por qué no opino sobre el caso de José Serrano y Jordán en el asesinato de Villavicencio. Y mi respuesta es la más simple, porque no me da la gana opinar. Pero no, más allá de eso, porque no tengo opinión, no quiero opinar. Ya me cansé de opinar sobre todo, entonces quiero que se fijen lo que está pasando en redes. Si ustedes no opinan, no existen. Y no me refiero a X, me refiero a Instagram, me refiero a Facebook. Si no opinan, no existen porque el mundo real cada vez existe menos y el mundo virtual es la realidad que estamos viviendo todos. Entonces el que no opina no existe y lo que no ves no está ahí. Doctor, en este caso, bueno, la parte de los juzgadores, ¿cómo afrontar este tipo de mediatización de los diferentes casos? Porque es bastante difícil. Por ejemplo, en Cuenca puede pasar algo y ya las personas, los colectivos le empiezan a presionar. ¿Qué hacer? ¿Qué decirles a los jueces? Es difícil, pero yo tengo una receta dificilísima de cumplir en este mundo de los ritos y es que los jueces y los fiscales no usen redes sociales. Es durísimo porque les estoy pidiendo que no formen parte de la sociedad, pero no deberían estar viendo en redes sociales los casos que van a resolver porque existe presión. Yo llevé un caso en Cuenca, es más, lo puedo decir con nombres y apellidos, un caso público. Yo llevé un caso en Cuenca que, no sé si ustedes recuerdan, de esta niña que lamentablemente cuando le sacaron las amígdalas falleció y tuvimos una presión mediática brutal. Nosotros defendimos al médico y finalmente declararon inocente al médico. Pero la presión mediática que teníamos en Cuenca, porque al final, piensen esto, te sacas las amígdalas y mueres. Pero es que había una explicación científica de esa muerte que no era la mala práctica profesional. Pero tuvimos toda la presión en contra y los monstruos éramos nosotros. Yo, de hecho, para entrar acá a la corte, que recién estaba viendo aquí desde la linda vista que tiene el lugar, para entrar a la corte pedí autorización que me dejen entrar por el parqueadero porque aquí en Cuenca, hace 3 años me querían linchar, porque era el monstruo que defendía al monstruo. Y eso es algo que no puede contaminar a los jueces. Los jueces tienen que resolver conforme a pruebas, no conforme a la presión social y además no conforme a su corazón. Porque seguramente los jueces son padres y también tienen hijos y tal vez se imaginan que pudieron haber vivido eso. Pero los jueces no se deben dejar presionar. ¿Cómo lo logramos? Con madurez institucional. El Ecuador no tiene madurez institucional por una razón además gravísima y es que en Estados Unidos o en Inglaterra quienes llegan a ser jueces son los mejores. El mejor del aula es juez. Aquí es el que le va mal profesionalmente. Así es. Entonces no son todos los casos, tenemos buenos jueces, pero normalmente es, como no me va a ir bien como abogado en libre ejercicio, me voy a hacer juez para tener un sueldo fijo. Eso tiene que cambiar. Tenemos que empezar a respetar a los jueces, tienen que ser los mejores. Entonces, las cosas están podridas, pueden mejorar. Doctor, en este caso vemos que usualmente se nombra las palancas o yo tengo un amigo, pero ¿qué hacer ante eso? Porque yo como abogado digo, no tengo la misma oportunidad que mi amigo que es amigo del político, del alcalde o de donde sea. ¿Qué hacer? O sea, yo como abogado, ¿qué les diría a las personas? O sea, la primera reflexión ha estado, ¿cuál es la fuente de corrupción? Y la fuente de corrupción no son jueces ni fiscales. ¿Dónde está la fuente de corrupción? En los abogados de libre ejercicio. Yo sueño con que algún día en este país se ponga la pena yo le digo la cadena perpetua a los abogados. Si estás inmerso en un caso de corrupción, no puedes volver a ejercer la profesión en los días de tu vida. Anda a pasar aguas en un estudio jurídico, pero no vas a ser abogado. Y el problema es que los abogados o son muy habladores y según ellos son amigos de todo el mundo y contrátame a mí porque soy amigo del fiscal, o es realmente amigo del fiscal y lo localizan por eso y le dicen, vengo acá porque sé que usted se lleva bien y tú feliz de que te paguen honorarios. Digan no. Yo, por el ejercicio profesional, ustedes conocen jueces y fiscales todos los días. Y muchas veces van a mi oficina y me dicen, doctor, nosotros sabemos que usted es buen amigo de tal y quisiéramos a nuestro abogado. No acepto el caso. Si me buscas porque soy amigo de alguien, yo no acepto el caso. No me importa cuánto sea el honorario. Tienes que empezar siendo honesto desde ahí. Te tienen que buscar por tu conocimiento, no te tienen que buscar por tus contactos. Y yo tengo muchísimos contactos, nunca he usado uno de esos contactos.
y tampoco dejo que me usen a mí, porque muchos dicen, es que son mis amigos y pueden lograr algo. Nunca van a lograr algo. Yo no hago favores y yo no pido favores. Doc, ya, bueno, en este espacio para ir concluyendo mi intervención, ¿cómo mostrarse? Porque muchas de las veces los abogados están en redes sociales. Dice que le ofrece esto, que yo hago esto, que yo hago el otro, pero ¿cómo demostrar el trabajo? O sea, ¿cómo llegar a las personas, a los futuros clientes, posiblemente? A ver, comentario polémico de esto. Abogado que hace publicidad en redes sociales no tiene clientes. Fin. Pues no necesitas hacer publicidad, ¿ya? La publicidad es tu propio prestigio. A mí muchas veces me han dicho, ten tu página de Instagram de tu firma, saca esto. Digo, pero es que me va bien, ¿por qué tengo que hacer que la gente me conozca? Ya me conocen. Entonces muchas veces yo recomiendo que si tiene, y esto es real, y esto que estoy hablando con un podcast que seguramente estará en TikTok, pero esos abogados que están en TikTok dando tips jurídicos están desesperados por comer, desesperados. Entonces yo suelo decir, si le ves haciendo un video así en TikTok, no le contrates. Si alguno de ustedes hace eso, qué pena que estén pasando hambre, pero así es la vida, ¿ya? Las cosas son como son. Y por ejemplo, otra cosa es que te saquen tus videos. Yo tengo muchos videos en redes sociales que la gente me sube videos en redes sociales. Pero hay que tener cuidado con esos abogados, son abogados de pantalla, ¿ya? Entonces, una cosa es que saquen una entrevista tuya, otra cosa es que la gente te quiera promocionar, pero otra cosa es esa desesperación que tú tienes. Y yo conozco en Quito a todos los abogados que tienen perfiles de TikTok y están haciendo TikToks todos los días. Todos son abogados fracasados. Bueno, es una parte interesante porque justamente la mediatización es increíble. Doc, en este caso mi espacio ya ha ido concluyendo. Ahora vamos a hablar un poquito de dogmática jurídica, de dogmática penal. ¿Y usted cree que es necesario empezar a poder hablar de una nueva dogmática penal ecuatoriana? A ver, yo creo que sí, pero tenemos que empezar a mezclar todas. Por ejemplo, yo soy funcionalista, pero el finalismo tiene cientos de virtudes, ¿ya? Tú no le vas a sentar nunca en una mesa Jacobs con Muñoz Conde porque se odian, y se odian porque el uno es funcionalista, el otro es finalista. Me parece una pérdida de tiempo. El finalismo tiene virtudes, el causalismo tiene virtudes, y el funcionalismo tiene sus virtudes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que podemos tomar de las tres. Tú lo has dicho bien, el COIP tiene todas las tendencias. Por ejemplo, si no me falla la memoria, del 2021 de tener un dolo finalista de la intención de causar daño, hoy día tenemos un dolo funcionalista de el simple conocimiento ya acarrea responsabilidad penal por dolo. Entonces tenemos mezcla de las dos, en mala práctica, en homicidio por mala práctica profesional, es 100% es funcionalista. ¿Ya? Vas a ver causas, pero también vas a ver funciones. Entonces, la nueva dogmática penal ecuatoriana no debería ser una guerra de quién es de tal tendencia. Todas te dan herramientas. Tú no puedes resolver nada de deber objetivo cuidado. Tú no puedes resolver ningún caso de tránsito, ¿ya? Tú no puedes resolver casos de omisión propia e impropia con finalismo. Los tienes que hacer con funcionalismo. Pero tú no puedes resolver casos de dolo directo o dolo especial, los casos de dolo especial como el fraude procesal, quien con la intención de inducir engaño al juzgador, tú no los puedes resolver con funcionalismo, los tienes que resolver con finalismo. Entonces, el punto es, dejemos de ser cuadrados. Yo soy un funcionalista que respeta a los finalistas, pero si ustedes se van a Europa a ver esta discusión, no se sientan en la misma mesa, porque es básicamente como que fuesen razas distintas en un país racista. Yo no les entiendo. ¿Cree que es necesario incluso a los abogados que estamos en el libre ejercicio plantearlos y empezar a conocer a los tribunales? Es decir, si bien es cierto, este tribunal ha emitido motivaciones funcionalistas, hay que adelantarnos. ¿Qué nos recomienda usted, doctor, en este caso? Sí, los gringos dicen algo interesante, y es que los jueces no son libres e independientes porque resuelven desde sus propios sesgos. ¿Y cuál es el mayor sesgo que tiene un juez? Su propio conocimiento. Es imposible que un juez diga soy libre de resolver. El juez tiene conocimiento y si tiene conocimiento ya está sesgado. Y no digo conocimiento en el caso, digo conocimiento jurídico. Y pasa, si el juez es funcionalista, va a resolver distinto que un juez finalista. Así funciona, ¿ya? Les doy otro argumento. Si la jueza es mujer, va a resolver diferente un delito sexual que un juez hombre. O si el juez hombre tiene hijos, va a resolver, en un caso de pornografía infantil, va a resolver distinto que el juez que no tiene hijos, porque no se va a sentir identificado. Tenemos que conocer a nuestros jueces y tenemos que utilizar eso a nuestro favor. Es decir, tienes que saber cómo piensa cada juez, cuál es garantista, cuál no es garantista, cuál te dicta una prisión preventiva por cualquier cosa y cuál no. Y entender dinámicas. Yo, por ejemplo, mi fuerte, siempre me dicen, ¿en qué eres bueno? O sea, si podría coger una cualidad mía es contrainterrogar e interrogar. Eso es lo mío. Yo me dedico, de hecho, en mi oficina hoy, yo me dedico a los tribunales penales. Yo ya, por ejemplo, no hago casaciones, no hago ninguna casación. Yo me dedico a hacer tribunales.
pero yo no puedo maltratar a una viejita, porque a veces tengo que maltratar a la viejita, tengo que sacar la información y tengo que arrinconar a la viejita y jugar con su mente, es parte de ser abogado. Pero si es que los jueces tienen papás y mamás viejitas, entonces no maltrato a la viejita, porque sé que se van a sentir identificados automáticamente. Eso es algo estratégico que tiene que saber un abogado, es decir, sí tienes que conocer a tu público. No se olviden, el público de un abogado no son redes sociales, el público de un abogado no son los que están sentados ahí atrás y no entienden del caso. El público de un abogado no es lo que tú buscas para tener aplausos, el público de un abogado son los jueces. Y tú tienes que saber a qué público te diriges. Tú quieres que los jueces te aplaudan, no quieres que te aplaude el público de atrás. ¿Usted qué recomendación tiene para los asambleístas? Primero que vuelvan a nacer, para ver si en su nueva versión son medianamente inteligentes. El gran problema que tenemos es que tienen 18 años o no tienen educación o no hay requisitos para llegar a ser asambleísta. Entonces, mi recomendación es que se llenen de asesores juristas que sí sepan de lo que hablan. Pero no les tengo esperanza. Es decir, mientras no existan requisitos para ser asambleísta, alguien dice que eso es discriminatorio. No, no es discriminatorio. La mejor forma de cuidar la democracia es haciendo que los mejores legislen. Eso se llama cuidar la democracia. La gente aquí cree, en cambio, que los peores legislen es dar la oportunidad a todos de legislar. Y el sistema no puede ser dar la oportunidad a los peores. Tiene que ser, sorry, peores. Ustedes van a ser administrados por los mejores. ¿Cómo lo garantizamos? No lo podemos garantizar, pero sí podemos acercarnos a una curva de eficacia cuando les exigimos, por ejemplo, los requisitos a quienes van a hacer las leyes, los mismos requisitos para ser juez nacional o de Corte Constitucional. 10 años de experiencia, no haber tenido sentencias previas, tener título universitario y tener título en maestría. No en derecho, en lo que sea, pero también necesitamos economistas en la asamblea, necesitamos arquitectos en la asamblea, necesitamos sociólogos en la asamblea, necesitamos abogados en la asamblea. Pero tienen que existir requisitos. Eso se llama proteger la democracia. Solo que somos románticos. Entonces, como alguna vez alguien dijo que ahí tienen todos derechos de llegar y que cualquier acto contrario es discriminación, ahora es antidemocrático lo que yo estoy diciendo. Pero tenemos que romper con el romanticismo medieval que tenemos sobre las instituciones. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos los presentes. El módulo que trataremos ahora, en realidad, lleva un tema muy importante. Aquí en el público, de hecho, tenemos estudiantes y ya profesionales. Una pregunta sumamente importante, doctor, y es sobre lo que versará este módulo. Si en realidad un estudiante de Derecho puede triunfar sin contactos. Absolutamente. Es difícil empezar. Lo que les va a pasar el primer día de la vida, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo me creía lo máximo. Aún me creo, pero yo me creía lo máximo, ¿ya? Y me paré en una vereda y dije, bueno, voy a empezar a comerme el mundo. No tenía impresora, no tenía internet, no tenía clientes y te haces la primera pregunta es ¿por qué carajos alguien va a golpear la puerta de la oficina que aún no tengo versus todos los abogados que existen y me va a contratar a mí? Entonces pónganse a pensar en los penalistas que se les viene a la cabeza que existen en Cuenca. Ahora pónganse a pensar en ustedes. Se ponen en la oficina solitos. Nadie les va a parar bola. Y es verdad. Mi consejo es arrímense a un buen tronco desde el inicio. Es decir, trabajen. No es hacer contactos o tener palancas, es saber con quién trabajas, tener un buen líder. En mi caso fue Ricardo Vaca Andrade en Quito, era la máxima eminencia del derecho procesal y yo fui su mano derecha y me fui labrando mi camino, pero de la mano de alguien. ¿Cómo lograr que te contraten? Yo siempre digo, es como ser futbolista. Si quieres llegar al Mundial tienes que empezar diferente. Tienes que jugar el Barreal para que te fichen en la Serie B, de la Serie B te fichan en la Serie A, tal vez clasificas al Mundial y la gente o los cazatalentos te ven y te convocan a un equipo europeo. Funciona igual. Mientras más minutos en la cancha tengan litigando, la gente empieza a hablar de ustedes. A mí me empiezan a mandar clientes, yo empiezo a tener clientes. Hoy manejamos en mi firma, solo a casos activos en materia penal, tenemos 1.299 casos. Siempre digo, me falta que llegue uno para tener 1.300 casos. Y mis primeros casos me los mandaron jueces y fiscales. Me veían actuar en audiencia y cuando un familiar tenía un problema decían, mándenle este guambra el caso. Y sus primeros contactos para tener clientes van a ser los funcionarios públicos, que les vean que actúan tan bien, que digan, el día que yo tengo un problema, quiero que que hoy es mi rival, sea mi abogado. Y lo que termina pasando es que termina siendo abogado de la tía de alguien, o del primo de alguien, o del amigo de alguien. Y así se empieza. Entonces no son palancas. Es arrimarte al tronco correcto para tener visibilidad, porque si no tienes visibilidad, no logras absolutamente nada. Doctor, y una pregunta muy importante, por ejemplo,
Hablemos de cuando uno es estudiante, ¿no? Cuando uno recién ingresa a la academia, recién está en la universidad, conoce todo tipo de personas que quizás los profes son familiares, amigos, ya se conocen. ¿Cómo fue su trayectoria como estudiante? ¿Qué consejo le podría usted dar a aquellos estudiantes del derecho que dicen, bueno, quiero regirme a la ética y el profesionalismo? El primer consejo es trabajen. Yo empecé a trabajar en primer semestre y hasta el día de hoy no he dejado de trabajar. Es decir, nunca dejé de trabajar. Yo entré a la universidad en el 2006, es decir, voy a cumplir 20 años pronto de trabajar sin descanso y sin parar. Yo no creo en los estudiantes a tiempo completo, porque sales de ser un universitario a tiempo completo y te das contra el mundo. Y de repente todos los que ya venían trabajando y que están arrimados al tronco correcto, les ganaron 5 o 4 años de trayecto. Entonces, lo primero. Luego, métanse en la cabeza y es esto. Yo les voy a dar un dato que yo me atrevo a lanzarlo así. Y con la polémica del caso, lo siento a los que no van a ser mencionados en este podcast, ya van a ver por qué. En la Sierra Ecuatoriana, en la Sierra Ecuatoriana, 99 de cada 10 fiscales son honestos. Y 99 de cada 100 jueces son honestos. Hay honestidad. Sí hay corruptos que hacen que todo se pudra, por supuesto que lo hay. Pero casi todos son honestos. ¿Saben quiénes son los corruptos? Los abogados, los que se inventan porque te enseñan desde que eres estudiante, cuando te arrimas al árbol incorrecto, a decir, oye, son 5,000 de honorarios y 10,000 para el juez. Pero el juez no ha pedido nada. No importa, dile al cliente que el juez pidió $10,000 y nos guardamos ese dinero y nos repartimos luego. Eso hacen los abogados de libre ejercicio. Entonces, si ustedes empiezan a preguntar a la gente, oye, tú que tuviste un caso y ganaste, ¿lo hiciste honestamente? ¿Eras inocente? Sí, era inocente, soy inocente, pero tuve que pagar 10,000. Pero lo que nunca se enteran es que nunca recibió el juez los $10,000. Es un invento de los abogados de libre ejercicio. Entonces, lo primero es ser sincero y no estafarle a tu cliente. Lo peor que puede existir es un abogado estafador. Entonces, esto es importante. Y cuando un cliente quiere sobornar, porque pasa que dicen, ay, doctor, sus honorarios son esto y el cariñito para el funcionario, ese se va. ¿Por qué se tiene que ir en ese momento y no puede ser su cliente? ¿Por qué se va a coimar a sus espaldas si es que tiene la oportunidad? Por lo tanto, el cliente que les busca es el cliente que tiene que estar dispuesto a hacerlo de forma honesta. Cuando me dicen, ¿pero es posible en el Ecuador ser abogado honesto? Y la respuesta es, en la sierra sí. Doctor, y en toda su trayectoria me imagino que se ha topado con todo tipo de casos. Quizás hay alguno que le ha hecho, como tal, decir en algún momento de su vida, capaz si no era abogado. A ver, pregúntame otra vez esto, ¿cómo? Digo, durante su trayectoria me imagino que usted se ha encontrado con todo tipo de casos, ¿verdad? Entonces, ante todas las dificultades que tenemos los abogados, por ejemplo, los que recién empezamos en el libre ejercicio, quizás usted se ha topado con algún caso en particular que si bien o le ha potenciado a usted para continuar en la carrera, o por otro lado se ha hecho esa crítica de ¿por qué soy abogado? Me he preguntado muchas veces por qué soy abogado. O sea, siempre digo por qué no fui veterinario, sería más feliz. ¿Ya? Es durísima la carrera y además nosotros estamos estructurados, como somos occidentales y nuestro imperio es Estados Unidos, estamos acostumbrados a trabajar de sol a sol, llegar tempranito a la oficina y salir cuando anochece. Entonces tenemos esta vida gringa de trabajar y no parar y los abogados lo hacemos todo el tiempo. Siempre me arrepiento de querer ser abogado. Pero sigo ahí porque soy bueno y porque cambias vidas. La capacidad de cambiar vidas, no vas a cambiar, eso siempre me da chiste cuando dicen, yo quiero ser abogado porque quiero transformar la justicia. No vas a transformar nada, eres un grano de arena en el mar, no vas a cambiar nada, ¿ya? Vas a cambiar vidas. Entonces no vas a transformar el sistema, pero le vas a devolver la libertad a una familia. Y con que le transformes la libertad a una familia ya cumpliste tu trabajo. Entonces no tienes que venir con este sueño gigantesco, son sueños chiquititos. Yo creo que he cambiado la vida a más de 2,000 familias. Les he devuelto la libertad o les he dado su reivindicación cuando he metido a sus victimarios a la cárcel. Les he demostrado que existe justicia, lo cual les ha permitido seguir sus vidas. Entonces, esto es un círculo que tú puedes hacer que esto vaya mejorando. Creo que lo puedes lograr. Mientras más lo hagamos, va a ser mejor. Y si todos nos unimos a no robar a nuestros clientes, a no estafarles, a no hacerles creer que hay corrupción y que pueden ganar limpiamente, tienes una sociedad que empieza a creer en el sistema. Y reitero esto, la única razón por la cual todos dicen que todo está podrido es porque los abogados han hecho creer a los clientes que todo está podrido. Y no todo está podrido, está sano el sistema. Doctor, y ahora que hablamos sobre
la ética, el profesionalismo, la preparación continua. Y usted hace unos minutos, de hecho, mencionó que no está de acuerdo con los abogados que la pasan estudiando, ¿verdad? Sino que tienen que ejercer la profesión. ¿Qué impulso o qué consejo en realidad les daría para estos abogados que recién están empezando y se escuchan ahora en nuestro medio? Chuta, voy a un proceso importante, quizás ya hay cuestiones que me superan, que no están dentro de la ley para ganar cierto proceso, ¿no? Y no frustrarse dentro de la carrera. Entender que el proceso tiene 3 momentos. Pues la gente dice, quiero ganar el tribunal penal. Yo también quiero ganar el tribunal penal, pero muchas veces digo, sé que lo voy a perder, sé que ya está comprado el funcionario, sé que hay conflictos de intereses. Estructuro el mejor tribunal del mundo, doy una paliza de esas que mi contrincante no duerme 10 días y pierdo. Pero sé que en apelación gano. Doctor, y si hablamos de preparación académica como tal, usted desde su experiencia, y entiendo que su rama es el derecho penal, ¿existe una academia correcta para empezar a estudiar? ¿Qué seguir o qué no seguir? ¿Qué autores seguir y demás? Sí, yo recomiendo que se traten de ir, si ustedes se ponen a pensar, porque les veo aquí ultra jóvenes, sus abuelos, hacer un viaje a Europa era imposible, es decir, era extremadamente difícil que puedan tener un título. Yo les recomiendo que traten de irse y traten de salir. ¿Por qué principalmente? Solo para darles un ejemplo. En mi oficina yo todos los años, o sea, mi oficina paga todos los años la maestría a un abogado, todos los años en Europa. Y me van a decir, qué generoso, cuántos miles de dólares te cuesta. Una buena maestría en Europa, bien puesta, te cuesta entre $800 y $1,200. Una maestría en Ecuador te cuesta entre $7,000 y $15,000. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿existen oportunidades para irse? Váyanse. Estudien en otros lados, porque más te ayuda a vivir. Yo siempre digo que un problema que tiene el ecuatoriano es que tiene la mente cerrada. Y lo que te da viajar es que te entrega mundo. Y cuando tú tienes mundo y lees literatura, porque siempre digo combina literatura y derecho, resulta ser que eres mucho más sabio que el que está al lado. Entonces, ¿existen espacios académicos con el Ecuador? Sin duda, pero sigues dentro de tu mismo círculo cerrado. Por ejemplo, yo amo Cuenca y lo digo siempre, es mi ciudad favorita el Ecuador, me encantaría vivir en Cuenca y no en Quito, pero son una sociedad extremadamente cerrada. Salgan, cómanse el mundo y regresen con el mundo en su cabeza. Doctor, y hablando de esta experiencia que se llega a lo largo justamente del ejercicio de la profesión, como usted menciona, y el aprendizaje continuo, quizás uno tiene que prestar atención, ya como abogado en libre ejercicio, a cada uno de sus procesos, o cómo ha manejado usted en su trayectoria. Van cambiando las épocas. Yo antes me dedicaba al 100% a cada caso y tomaba 3 casos porque no podía más. Hoy día que somos más de 25 en mi oficina, ya tengo el gran privilegio que espero que todos los puedan llegar a tener, y es decir, tú te encargas de estos 25 casos, tú de estos 25 casos, tú de estos 25 casos, me dan el resumen luego. Y ya como tienes mucha experiencia de lectura de expedientes, ya no necesitas leerlo, te basta con que tenga un resumen en media hora y ya tienes 400 cuerpos en tu cabeza. Pero eso tienes que empezar desde abajo. Siempre digo, cuando yo empecé yo era mi propio asistente al mismo tiempo, entonces yo hacía escritos toda la mañana y la tarde iba a dejar escritos y en las últimas horas del día iba a hablar con los funcionarios que por favor me los despachen. Tienes que empezar desde ahí. Luego ya tienes quien lo haga. Entonces hoy si me preguntas si leo todos mis casos, no. Leo los casos que están asignados a mí. Trato hoy por hoy de no llevar más de 80 casos al mismo tiempo. Ese es mi número de casos. 80 casos. Doctor, y ya involucrándonos un poco al contexto social que Ecuador está viviendo, que la ciudad está viviendo y demás, ¿de qué manera un abogado en realidad podría desarrollarse en este ámbito? Ahora, antes para partir del tema al que le voy a inducir, de hecho, ¿de qué manera el abogado podría direccionarse de manera correcta en el libre ejercicio, al inicio, en el contexto actual del Ecuador? Primero, conociendo los casos de memoria. Esto es importantísimo. A mí me da chiste, yo conozco abogados que dicen, yo nunca he sacado copias de un expediente. Pero la mayoría no les interesa. Ustedes tienen que conocerse el expediente de inicio a fin. Solo para un contrainterrogatorio. Es hermoso, es delicioso conocer el caso tan bien que te comes vivo al testigo. Eso es el mejor momento. Y les voy a dar otro tip. Ya no ustedes tienen parientes fiscales, pero los fiscales están en una desventaja brutal versus nosotros. Piensen en esto.
un fiscal en promedio lleva entre 3.000, esto me voy a ir a Quito, entre 3.000 y 12.000 casos. Él con su secretario y su asistente. Un abogado en libre ejercicio, digamos que lleve 10 casos. ¿Quién tiene más tiempo para preparar el caso? El abogado en libre ejercicio. Es imperdonable que no conozcas tus 10 casos como tu propia palma de la mano. Es imperdonable. Siempre que usted llega a una audiencia van a saber más que el fiscal. Por eso cuando yo veo que están dándose de tú a tú, que conocen el expediente igual, para mí no es mérito del fiscal. Para mí es una decepción profunda del abogado. Es imposible que el fiscal pueda saber lo mismo que el expediente que un abogado en libre ejercicio. Doctor, ya igual ligando con temas que se han desarrollado en el resto de módulos, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que se escucha? O algún tipo de discurso que ahora se escucha en el Ecuador, ¿no? Es que la gente decide tal cosa en la política porque no sabe de derecho, ¿verdad? Ahora, podemos hablar de personas en general, la sociedad común. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen como requisito saber de derecho y ser parte de la asamblea, por ejemplo? ¿Usted cree que se debería tener como requisito conocer derechos, ser abogado además? No ser abogado, pero deberían pasar un examen, por ejemplo, de derecho legislativo. Obligatorio, es decir, no puedes estar en la asamblea y no conocer la propia ley que te rige. Para mí los médicos deberían pasar un examen sobre la ley orgánica de la salud y su reglamento. ¿Ya? Para mí siempre existe una norma que te va a regir a ti. Es como vivir en una urbanización y no conocer el reglamento de tu urbanización. Entonces, un asambleísta tiene que saber de derecho legislativo y tiene que pasar un examen. Eso sería el ideal, para que entiendan cómo se aprueba una ley, cuándo se puede sancionar a un asambleísta, cuándo tiene fuerza de ley y si no resuelven en tanto tiempo. Tienen que conocer, entonces no tienen que ser abogados. Ahí sí necesitamos diversidad de conocimientos, temas de normas de salud. Yo necesito que haya médicos ayudando a resolver eso. Los abogados van a poner la parte técnica, pero sí al menos conocimiento de la rama del derecho dentro del ámbito en el que se desarrollan sus actividades. Doctor, y en razón a este tema, creo que todos aquí nos interesaría bastante conocer su opinión con respecto a una nueva constituyente que involucre este tipo de temas. Verás, yo escucho siempre a la gente decir, siempre, últimamente, que tenemos que volver a la Constitución del 98. Entonces yo estoy haciendo un nuevo ejercicio. Este es el nuevo plan que yo tengo de vida. Siempre que alguien me dice eso, le digo, ¿qué artículos de la Constitución del 98 te parece que estaban mejor que los de hoy? Y la gente se orina, porque nunca en su vida han abierto ni la Constitución actual ni la del 98. Nos han hecho creer, o está este discurso de que la Constitución es pro delincuentes. Yo siempre hago una pregunta, ¿cuál artículo es pro delincuentes? Silencio absoluto, la gente no sabe. Y yo, que no estoy en contra de Noboa, creo que ha hecho cosas muy bien, pero me gustaría preguntarle cuáles son los 180 artículos de la Constitución que quiere poner. Me gustaría preguntarle, estoy seguro que tampoco saben aún, porque es un recurso político y luego van a tener que hacer una Constitución. ¿Quién va a hacer la Constitución? Bachilleres, como siempre. Ojalá que en la constituyente, ¿sabes para qué quiero una constituyente yo? Es para lo que yo quiero. Para que para ser asambleísta tengas que tener 10 años de ejercicio profesional. Para eso te hagamos la constituyente. Entonces, yo quiero que los bachilleres vayan ese día y digan, queremos que la gente con título profesional llegue a ser asambleísta para que nosotros nunca más lo seamos. ¿Creen que eso va a pasar? No va a pasar. No va a pasar. Así es. Doctor, muchísimas gracias por su espacio. Mi tiempo ha concluido. Sin embargo, ahora queremos preguntar si los participantes del público tienen alguna consulta por realizar al doctor. Es este el momento. Por favor. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, creo que es un honor para todos tener el privilegio de conocerle. Y bueno, a manera muy personal quisiera hacerle una pregunta y también comentar acerca de un artículo suyo que realmente me marcó bastante y tengo que admitir que fue la inspiración para mi tema de tesis. Y es precisamente el artículo que se llama La putería, el punto ciego de la Fiscalía. La verdad es que me marcó bastante porque siento que ya de por sí es bastante complicado separar o poder diferenciar el dinero ilícito del ilícito. Más difícil saber cuando los contratos truchos se cierran con ciertas especies que lamentablemente se inhalan por la nariz. Pero es más cruel y más rompedor aún saber que hay contratos que se cierran a partir de la vida y de sufrimiento de niñas que no tienen nombre. Y bueno, esto únicamente, lo único que quisiera acotar es tal vez un punto de vista interseccional acerca de que la mayoría de esas niñas son migrantes, no tienen familia, y en este contexto del Ecuador
incluso atrapadas por el crimen organizado. Ese es mi comentario, también mi pregunta. Quisiera saber qué opinan. A ver, yéndome más a qué opino, les voy a dar ahí un consejo, porque para quienes no han leído este artículo, esto es algo real. Sobre todo hoy día el narco, cómo soborna o cómo paga. Paga a través de drogas y de prostitución, es decir, hacen que los funcionarios públicos se hagan adictos a la prostitución y a las drogas. Entonces te dicen, te damos 60 horas de prostitución, es decir, puedes ir a este burdel, vas a tener 60 horas libres para acostarte con quien quieras. Entonces no hay transacción económica, y al no haber transacción económica no puedes seguir la ruta del dinero, y esto es complicadísimo. Entonces, esto pasa, y la UAFE tiene que empezar a tener mecanismos específicos para poder detectar esto, porque al final sí hay transacción económica, porque obviamente o están pagándole al chulo o les están pagando a ellas si es que no fuesen esclavas. Entonces va a haber transacción, no por parte del funcionario que se beneficia, pero sí para quien compra el servicio para podérselo entregar en especie. Y también les voy a tomar un punto que nunca lo he topado, pero que creo que es importantísimo topar, y es cuál es la principal adicción del abogado penalista en el Ecuador. ¿Saben cuál es? Lo que más pasa y que yo me he llevado la sorpresa es la cocaína. Yo he estado en múltiples reuniones donde se discute la estrategia de un caso y todos inhalan. Inhalan antes de la audiencia, inhalan después de la audiencia. Yo me atrevo a decir que al menos la mitad de penalistas que yo conozco consumen cocaína. Y mi consejo es, no lo hagan porque se van a destruir la vida, ¿ya? Tengan una droga maravillosa que tenemos los abogados, que se llama café. ¿Ya? Tómense tazas de café y estén con los nervios de punta, pero no destruyan sus vidas. Y van a ver que esta tentación va a existir cuando les empiece a ir bien en la profesión. Sobre todo porque muchísimos empresarios ecuatorianos exitosos también consumen drogas y creen que lo tienen que consumir con su abogado. Y creen además, o mejor dicho, los abogados creen que no le pueden decir que no al cliente, porque es el gerente de una multinacional. Dile que no, ¿ya? Entonces esto es un consejo súper así de abuelito, de por favor muchachos, aléjense de las drogas. No saben cómo puede destruir sus vidas. Hoy por hoy, todos los abogados que yo voy conociendo que consumen drogas, porque como les digo son muchísimos, les voy viendo su deterioro. Y ninguno llega a pasar de los 40 años lúcido. Es decir, tienen fecha de caducidad y supongo que ustedes no quieren tenerlo. Entonces tengan muchísimo cuidado con las drogas. Muchas gracias, doctor. Otra persona del público quizás que desee realizar alguna consulta. Este es el momento, cualquier ámbito en general. Por favor. Bueno, buenas tardes. Antes que nada es un gusto, la verdad, estar aquí y estar presente en esta charla. Bueno, mi pregunta es, creo que como todos aquí, por ahora estamos enamorados del derecho penal, es de lo que más queremos saber. Y bueno, la mayoría queremos consejos de alguna Todos persona. están enfermos, estás diciendo. Y necesitamos consejos del derecho penal, de lo que nos gusta. ¿Cuál es el error que usted ha observado que comete un abogado joven al intentar dedicarse al derecho penal? Porque en este tiempo la mayoría termina decepcionándose y dedicándose a una rama que quizás no le apasiona, pero le ve fácil. Creo que hacer las cosas por inercia. Entonces yo creo que hay dos errores. La primera es la inercia. No estudiar tus casos. Por ejemplo, yo pasé gran parte de mi juventud como abogado entre los 23 y 25 años haciendo autopsias. Literalmente haciendo autopsias. Me permitían abrir cuerpos que no tenían, no estaban identificados y por lo tanto iban a ir a una fosa común. No te estoy diciendo que lo hagas, pero te estoy diciendo, si vas a coger delitos violentos, te vas a meter a investigar eso a fondo. No vas a coger y esperar a que un perito te lo diga. Y una de las principales decepciones que llevan los abogados es cuando el perito termina resolviendo el caso por ti. El abogado tiene que saber más que el perito. No necesariamente vas a ser más que un psiquiatra o más que un médico legista. No vas a saber más que él, pero vas a entender más que el resto de tus colegas y no te vas a dejar dorar la píldora. Entonces, lo primero es, no te olvides que ser penalista no es estudiar el COIP o estudiar las doctrinas y la dogmática penal. Es aprender de criminalística obligatoriamente. Si te gusta el derecho penal económico, por ejemplo, yo amo el derecho penal económico. Yo me metí a un curso de contabilidad intensivo hace mucho tiempo, que se metían los contadores para ser contadores, ¿ya? Entonces, si vas a llevar temas bancarios, tienes que meterte a cursos de derecho bancario, tienes que ser un experto en derecho bancario, si no, no topes. Si vas a llevar un caso de defraudación bursátil, es imperdonable que si yo te pregunto qué tipos de fideicomisos existen en el Ecuador, tú no tengas la respuesta. Tienes que ser un experto en derecho fiduciario. Ser penalista te obliga a ser experto en otras materias. Y ayer Gia, que trabaja conmigo, decía algo importante a gente que le preguntaba, y yo quiero reiterarlo, y es,
el mejor abogado penalista es el que domina el derecho civil. No existe un penalista que no sea el mejor, o sea, un buen penalista que no sea el mejor civilista. Todo es derecho civil. Entonces, cuando te dicen el que mate a otro será sancionado con, ¿dónde dice qué es muerte y qué es vida? Cuando abres el Código Civil te dice el inicio de la vida y qué es la muerte. La usurpación, el que prive a otro de la posesión. ¿Qué carajos es la posesión? La posesión está en el Código Civil. Todo está en el Código Civil. Entonces, si tú no eres un experto desde el libro 1 hasta el libro 4 del Código Civil y te lo conoces de memoria, no puedes ser penalista. Es imposible que puedas resolver el mundo sin el derecho civil. Y si me preguntas cuántos penalistas saben de derecho civil, yo te diría 1 de cada 100. Así de poco. Entonces, estudia otras ramas, no te obsesiones con el derecho penal. Ese es mi consejo. Y también podrías elegir ser feliz y puedes hacer derecho societario, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Quizás alguna otra consulta, por favor. Bueno, buenas tardes con todos y muchísimas gracias por la presencia del doctor aquí. Bueno, mi pregunta es media compuesta, que tiene que ver con el tema de delincuencia organizada. Son objetables las preguntas compuestas, si sabes, ¿verdad? Sí, pero en este caso. La primera es con respecto a la figura del colaborador. Bueno, ha existido un gran debate conforme a la reforma que se dio en el 2023 y quisiera saber su opinión. ¿Usted cree que esa figura del colaborador tiende a criminalizar la profesión del abogado en libre ejercicio o sigue siendo constitucional debido a la realidad social que está viviendo hoy en día el Ecuador? Oh. Y la Te otra, refieres al colaborador, inciso segundo, de la delincuencia organizada. Ok. y la otra es, ¿qué le faltaría al sistema de justicia, en este caso ecuatoriano, para combatir eficazmente, digamos, la delincuencia organizada? Desde su perspectiva y desde la experiencia laboral que usted ha. Ok, entonces súper rápido respondo esto porque podría estar horas hablando de delincuencia organizada. De hecho, yo doy esta clase para jueces y fiscales en un programa de la OEA. Primero, el colaborador responde en calidad de autor, y esto es súper importante porque yo escucho a fiscales decir, son autores de delincuencia organizada de los del primer inciso y son colaboradores, por lo tanto cómplices de los del segundo inciso, me infarto. Respondes como autor de colaboración, por lo tanto respondes en grado de autor. Son formas de autoría que llevan ese nombre diferente. Puede llevar a confusión porque países como España tienen la colaboración necesaria como una forma de participación penal distinta a la de la complicidad. Aquí es autoría pura, ¿ya? Autoría directa o autoría mediata, dependiendo del caso. No creo que criminalizas la profesión, porque el rol del abogado, y esto es importantísimo, el rol del abogado es defender el caso de tu cliente y o asesorarle para cometer actos lícitos. El problema está cuando los abogados dicen, a ver, ¿quieres lavar dinero? Yo te voy a hacer un esquema lícito para poder disfrazar el dinero sucio y transformarlo en limpio. La pregunta es, ¿el rol del abogado es ayudar a lavar activos? La respuesta es no. Por lo tanto, ¿estoy criminalizando la profesión? No, estoy criminalizando a un colaborador de delincuencia organizada. Es decir, estoy criminalizando a un criminal. El abogado no está ahí para esto. Piensen siempre en dónde aparece el abogado. Entonces, ¿cuál es el rol del abogado? El rol del abogado es de ayudarle a delinquir y la respuesta es no. Si te estoy ayudando a delinquir, no soy abogado. Soy parte de una organización criminal. Punto. ¿Ya? Es como el contador que ayuda a disfrazar las cosas. No estoy criminalizando la profesión de contador. Es el contador que maquilla los balances con el fin de. Por lo tanto, para mí no hay criminalización. Cuando alguien te diga que nos están criminalizando, le dices calla criminal y le das un sopapo. ¿Ya? ¿Cómo combatir el crimen organizado? Por ejemplo, tenemos un problema gravísimo en el Ecuador y son las asistencias penales internacionales. A través de APIs, tú podrías resolver un caso. Y facilito. El problema está que, por ejemplo, cuando Estados Unidos nos pide una asistencia penal internacional, les respondemos en 3 semanas. Cuando nosotros les pedimos a ellos, o a China, o a cualquier país, se demoran entre 2 y 4 años en respondernos. Entonces, tenemos que tener mejores alianzas y mejor comunicación directa. Te doy otro ejemplo, solo rápidamente. Por ejemplo, cosas que en Ecuador no se aplican. Cuando tú encuentras a un delincuente con un arma de fuego, tú tienes un sistema que se llama UGAN, o tienes algunos, de la Interpol. Tú puedes saber esa arma si fue utilizada en otro delito en otro país. Solo tienes que entrar al sistema y tener un usuario y contraseña. ¿Quién te la da? Te la da el Estado. Pregunta si el Ecuador ha hecho la alianza con la Interpol. No. ¿Sabes cuánto cuesta? 0. Es gratuito. Entonces simplemente nos toca ir a tener alianzas y firmar las alianzas correctas. Así que cooperación internacional es urgente. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Quién más? ¿Alguna otra consulta, quizás? Doctor, bueno, primero gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Es un gusto
siempre son muy claras, muy precisas. Yo tengo una consulta respecto, en base a su experiencia, ¿qué es más enriquecedor para un abogado? ¿El libre ejercicio o la academia? Porque entiendo que para un abogado penalista podría ser más enriquecedor la mezcla de los dos, o depende de qué te gusta, o qué le gusta a esa persona, pero me gustaría saber su perspectiva sobre eso. La respuesta es facilita y es en lo que eres bueno. Si eres bueno en las dos. Si hay abogados de libre ejercicio que son extraordinarios, son pésimos profesores, no tienen que destruir a los alumnos. Yo he tenido profesores que son los mejores en su rama. Les ves litigar y son unos genios. Les ves en clases y son un cactus. O sea, no entiendes por qué están ahí. Y no pueden dañar a sus alumnos. Y tienes otros profesores de libre ejercicio, profesores a tiempo completo, que son extraordinarios profesores y no tienen idea de cómo litigar. Que se queden y no hagan daño a los clientes, de que se queden dando clases. Entonces, ¿a qué te tienes que dedicar? Aquello en lo que tú eres bueno, punto. Para mí ninguno de los dos es más enriquecedora que otros. En la vida se necesita, pongo el ejemplo del fútbol, se necesita un arquero y se necesita un delantero. Se necesitan de los dos para poder jugar el partido. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta para atrás. ¿Cómo está, Sí. doctor? Buenas tardes. Una parte del inicio de su conversatorio me quedó un poco marcado el tema de la verdad histórica y la verdad procesal, cómo dentro de la actual sociedad ecuatoriana se está alejando de esta verdad histórica dentro de los procesos, sea por distintos temas, quizás entre ellos también aporte mucho el tema de corrupción dentro de la fiscalía, de la policía judicial y de las pruebas que se tienen acá en la custodia y todo lo demás. Entonces, mi pregunta va relacionada a cómo acercarnos quizás dentro de un proceso a esa verdad histórica, a saber y poder conocer y demostrar sobre todo lo que pasó realmente dentro de un caso, dentro de un hecho, y poder combatir de cierta manera contra estas estructuras que ya están dañadas, como usted mismo lo mencionaba, quizás pueden ser la excepción, no la norma, y esperemos que a futuro se siga manteniendo de esa manera, pero poder combatir contra estas, como digo, ramas de corrupción, gente o abogados incluso que llegan a sobornar a los policías, que mantienen pruebas y con ello dentro de un juicio, una prueba importante, resulta que desapareció. Ese es mi resultado. A ver, corrupción obviamente es denunciarla, pero luego vienen dos problemas esenciales y los fiscales no son buenos investigadores, tienen que aprender a investigar, entonces tienen que tener mayor capacitación, pero tienes un problema adicional, que es que aunque sepan investigar bien, no lo pueden hacer porque tienen sobrecarga procesal. Y tienen sobrecarga procesal porque los abogados en este país denuncian incumplimientos contractuales como si fuesen estafas. Entonces están tan repletos de casos que no son penales. Yo me atrevo a decir que 6 de cada 10 casos no son penalmente relevantes. Que la pregunta es, ¿tiene la capacidad de un fiscal de investigar a fondo? Y la respuesta es no. Entonces ese es el principal problema que tenemos. Y el resto es denunciar la corrupción. Así que esa es mi respuesta. Y es más, voy un día en Cuenca y ya no les escucho cantar. Ya siento que lo estoy cantando yo y ya se hicieron quiteños ustedes. Muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Una última respuesta quizás o damos por concluido? Por favor. Doctor, quizás hubo un caso que cambió un antes y durante de su carrera, su vida también, en detalles confidenciales. No, yo creo que un caso que cambió mi carrera fue el de pases policiales. En Ecuador fue una audiencia, un tribunal penal eterno, porque tuvimos del tribunal penal durante 60 días sin parar, de lunes a lunes. Y ese fue un caso que cambió mi vida por una razón súper personal, y esa era mi época oscura. Yo tuve mi época oscura donde no sentía nada, era un tipo muy frío yo, ¿ya? De hecho, mi época oscura no logré reírme toda mi época oscura, y me duró un par de años. Y en esa audiencia lloré. Mientras interrogaba a mi cliente, con quien hice un vínculo emocional, un policía, le quiero con todo mi corazón a este policía, era inocente hasta la médula, y mientras le interrogaba me puse a llorar. Y me di cuenta que llevaba demasiados años sin atreverme a sentir. Desde ese día me di cuenta que tenía que empezar a sentir. Entonces cambió mi vida porque hizo que el abogado de cartón, el que no siente nada, el que tiene la piel extremadamente ancha y deja pasar los problemas, se estaba volviendo loco por dentro. Y ese día aprendí que tengo que aprender a soltar. Y ese es un consejo para todos ustedes. Lloren sus casos, sufran sus casos. Eso de que el abogado tiene que ser como el psicólogo de cartón y de no sentir nada, lo único que les convierte es en monstruos de ustedes mismos y se terminan destruyendo psicológicamente.
Muchísimas gracias, doctor, y a todos los presentes. Por favor, damos por concluido este espacio académico y despedimos al doctor con un fuerte aplauso. Regalo. Igual agradecerles a cada uno de ustedes por la cita que se han dado el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias de parte de quienes hacemos kit jurídico. También está por ahí César, Herclis. Le queremos hacer llegar este pequeño presente. Espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias mucho. Y siempre bienvenido a Cuenca. Gracias a todos. A ver, con el regalo.